Estimada audiencia, reciban nuestros cordiales saludos y sean todos muy bienvenidos a esta edición especial de la conmemoración del 3 de agosto. Se conoce como el Día de las Fuerzas Armadas y también como el Día de del Golpe de Libertad. La historia de Guinea Ecuatorial se puede resumir en tres periodos muy principales, aunque dos de ellos son muy similares debido a los acontecimientos que tuvieron lugar en los mismos. Está el periodo colonial, el periodo de la triste memoria y luego el periodo actual, también que se conoce con el nombre de la Guinea Ecuatorial moderna. Vamos a hablar principalmente sobre el segundo periodo, es decir, el periodo de la triste memoria. Vamos a centrar nuestra atención en la fecha del 3 de agosto de 1979, una fecha muy importante para Guinea Ecuatorial, desde la cual muchas cosas cambiaron. Para hablar sobre este punto tan importante, permítanme presentarles a unos invitados muy especiales para esta ocasión, los cuales yo tengo este privilegio y honor de presentarles. Primeramente, permítanme presentarles a la senadora de la República y también miembro del Consejo Nacional del PDG, doña Pastora Ntutumu Santalices. Pastora, qué placer tenerla con nosotros en ese espacio. Muchísimas gracias, el placer es mío. Encantada de estar aquí con ustedes. Gracias. También a su lado se encuentra otro senador igualmente de la República y también miembro del Consejo Nacional del PDG, don Juan Sima Mangue. Señor, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. También a nuestro lado izquierdo tenemos a otros inminentes para la vida política de nuestra nación, dos archivos vivientes. Denme el honor de presentarles primeramente al rector magnífico de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, don Filiberto Ntutumu Nguema. Don Filiberto, qué placer tenerle otra vez con nosotros. Buenas tardes, como siempre y como es habitual. Siempre Muchísimas gracias. Estoy disponible. Gracias. Y a su lado se encuentra nada más y nada menos que el consejero especial del presidente de la República, don Alejandro Ebuna Owono. Qué placer tenerlo con nosotros. Es un placer para nosotros, de verdad. Muchísimas gracias. Yo creo que el placer es mío también. Es una ocasión muy importante y agradezco a Cristian Songa. De verdad, no sé, yo les he dicho esto antes de comenzar, me siento muy privilegiado, de verdad, estar aquí con todos ustedes. Vamos a estar conversando sobre la historia de nuestra nación, como he dicho, vamos a centrar nuestra atención principalmente en el periodo de la triste memoria, qué cosas sucedieron y cómo todo esto cambió la nación después de una acción militar. De hecho, me gustaría comenzar con una primera pregunta para cada uno de ustedes. Muchas cosas sucedieron, obviamente, las cuales conllevaron al golpe de libertad. Sin embargo, me gustaría conocer las principales causas. Por favor, si me lo permite, don Alejandro, ¿cuáles puede recordar las principales causas que conllevaron al golpe de libertad de 1979? Bueno, reitero mis gracias. Yo puedo decirle que he pertenecido al gobierno de Macías, como lo era también el actual presidente, que era teniente coronel. Yo era embajador en Nueva York. Entonces, yo, desde la independencia de Guinea, yo participaba ya en el gobierno, en la administración del gobierno. Todo empezó bien, la ilusión del pueblo realmente se dio fracasada. Fue un sueño fracasado del pueblo de Guinea. Precisamente porque hubo mucha ambición de los políticos, que no había mucha solidaridad entre ellos y nacieron sus programas particulares para uno contra los otros. Precisamente la reacción del que era presidente entonces fue también muy drástica. Los acontecimientos de la historia hablan. Por eso, en poco tiempo,
la situación se deterioró. A pesar de toda la euforia y todo el apoyo político que tenía del pueblo, el presidente de entonces, la población no podía mantenerse, hubo muchos exilios. Entonces yo era embajador ya en Nueva York. Era muy difícil para mí defender causas que yo sé que esto ocurre en mi país. Justamente cuando me llaman, ya era casi, según fuentes fidedignas, me llamaban para ya ir a destinado en Zhangayong, donde se había afincado el presidente. Yo llegaba aquí el día 2 de agosto. Sí. Y encontré a mi un amigo de infancia, lo encontré en el aeropuerto despidiendo a su familia, que se lleva a Las Palmas de Gran Canaria. Me dice, no, ven a verme, yo te voy a llamar, no sé, te quiero ver. A la misma tarde del día 2 me llamó y me confesó que la situación era crítica, que no podía seguir así. Vaya. Que ha tomado la decisión de cambiar. Wow. Yo le dije, pues, efectivamente, yo tengo mucha vergüenza porque estoy en las Naciones Unidas, donde ya la Comisión de Derechos Humanos ya estaba al tanto de los movimientos. Había más de 150.000 exiliados de Guinea Ecuatorial fuera, en Gabón y en España. Y la situación económica y social tampoco no era loable, las cárceles, en fin. Yo quiero justificar que ha sido un acierto y yo creo que ha sido enviado de Dios el presidente haya tomado esta decisión. Yo me sumé a él y por eso estoy aquí hasta ahora. Así. Okay. Quiero conocer su punto de vista, don Filiberto. Con relación al punto que acaba de abordar o que ha planteado para un ejercicio de introducción ya en el programa, efectivamente, todo empezó bien. Después de la accesión del país a la independencia, escasamente y apenas un año, el fracasado golpe del 5 de marzo de 1969 es el origen de todo el mal de Guinea Ecuatorial. Cuando se le atenta la vida al presidente democráticamente elegido, porque habían partidos políticos y él fue elegido democráticamente, y apenas el pueblo, muy eufórico de respirar el aire de la independencia, se le atenta la vida al que dirigía los destinos históricos en aquel entonces, todo se estropeó y a partir de ahí la élite de la dirección política del Estado, encabezada por el entonces presidente Francisco Macías, instauró un régimen dictatorial jamás conocido en la historia de nuestra... Bueno, jamás conocido en la historia, siempre. Empezaron las persecuciones, empezaron las detenciones arbitrarias y frente a esta ola de violencia y de miedo visceral instaurada en el país, muchos mejores hijos de Guinea Ecuatorial se fueron al exilio. El país se sumió en una crisis tremenda. No funcionaba la administración, no funcionaba la educación, tampoco el sistema sanitario, la política, ya no digamos, la economía, no digamos, política interior y política internacional, ni siquiera el país nuestro desapareció en el escenario internacional. Vaya. Todo al borde del colapso. Entonces, ante esta situación, todos se volcaron, todos contra todos. La mayoría de la gente,
bueno, sabes que en un determinado régimen hay gente muy adicta y muy entusiasmada por la situación. Sí. Es decir, se identifican como unos verdaderos líderes del mal de la situación. Y el mejor mérito se convirtió en aquellos ciudadanos que fueron los que mejor acosaban a los demás, mejor perseguían a los demás, mejores estrategias de acoso y derribo de los demás, mejores estrategias y diseños de estrategia para acusar a los demás y encarcelarles arbitrariamente. En una palabra, señor periodista, nuestro país estaba al borde de la desaparición. Wow. Y frente a esto, bueno, los problemas, principales problemas, cuando un país ya está al borde de una situación de este tipo, imagínate lo que puede suceder. El pueblo no tenía ninguna capacidad de nada. El presidente de entonces se autodeclaró Dios, Vaya. en el que el pueblo rindió culto de eternidad en el poder. Se autodeclaró presidente vitalicio. En una palabra, se cerraron todas las iglesias y lugares de culto. Una situación, por decirlo de alguna manera, el país se convirtió en un infierno de todos contra todos. Vaya. Y cuando ya es un infierno, imagínate lo que puede suceder. Desde luego. O sea, Entonces, estos son los principales problemas, que para conllevaron. empezar, que conllevaron al clamor del pueblo de la necesidad del cambio. Llego hasta ahí. wow, muy interesante. Don Juan, ¿recuerda algo o escuchó algo? Sí, buenas tardes. Creo que sí, porque creo que lo ha dicho el consejero especial del presidente de la República. Me acuerdo cuando estaba en vida mi padre, Alberto Simán Llamada, me estaba siempre comentando cosas. Y una de ellas es justamente lo que ha comentado el consejero, porque en aquella época los hijos acusaban ya a los padres, Vaya. los padres a los hijos, las madres a sus suegras, las suegras, y no había manera. Después, cuando ellos vieron esta situación, como lo ha dicho el consejero, creo que fue parte de la gente que sumaron para que haya este cambio. ¿Por qué? Porque la gente estaba ya sufriendo. Era ya un régimen increíble en todo el mundo. Entonces, más o menos son las cosas que podemos ir recordando, porque mucho podemos decir, Sí. pero para no tomar más tiempo, Sí. pensamos de que no es bueno repetir lo que han dicho ya los... Desde luego. Gracias. ¿Y usted? Muchísimas gracias por la pregunta, porque tras haber escuchado a estas eminentes personalidades, nuestros maestros, nuestros profesores, nuestras bibliotecas humanas, yo encuentro la situación y he escuchado más historias, encuentro que la situación ya estaba desbordada, ya no había control. Y gracias a Dios, como lo ha dicho el consejero y el rector magnífico, fue un acuerdo trascendental, divino, entre Dios y el presidente de la República. El actual. Fue un acuerdo fuera de lo normal, para sacar a ese pueblo dentro del desorden y, digamos, estaban ya oprimidos, estaban ya acosados, estaban ya en un país sin ley, no había ley. Y lo más triste es cuando escucho la historia, es tras un intento de golpe de Estado, ¿cuántas veces aquí no hemos visto y vivido intentos de golpes de Estado al presidente de la República actual? Sin embargo, él, tras esos golpes, intentos de golpes de presidente, él como padre de la nación apacigua las aguas.
acoge, enseña y orienta a aquellos que le han intentado, como se dice, tumbar o eliminar o asesinar. Para mí, le catalogo como un hombre valiente. Entonces, como las causas ya estaban muy evidenciales, ya había exceso de opresión, exceso de desorden, entonces Dios hizo y puso control, pero a través de un hombre, Su Excelencia Obiang Nguema Mbazono. Muy interesante, de verdad, todas estas puntualizaciones. De hecho, todos han coincidido en un denominador común, que es el presidente actual, Su Excelencia Obiang Nguema Mbazono. Me gustaría conocer cuál fue el principal papel que realizó no más llegar ese momento en el que el pueblo ya estaba cansado y decidieron, ¿saben qué? Vamos a actuar. ¿Cuál fue el papel principal del presidente, que entonces era teniente coronel? Bueno, son estrategias militares. Yo que no pude analizar hasta qué punto, pero yo sé que ya tenían grupos afiliados a su confianza, Sí. en Bata y aquí, y decidió tomar el mando. Entonces, el presidente de entonces siempre se había afincado en su poblado, en San Ayón. Un hombre del interior, más del interior, ahí, difícil. Pero mandaba desde ahí. Vaya. Entonces dijo que vamos a hacer una ofensiva. Los militares hicieron sus programas. El ruido empezó a sonar. Entonces Maciel mandaba emisarios para venir a Bata. Vaya. Cuando llegan a Bindún, encuentran ya una barrera muy fuerte. Y la barrera actuó y impidió que no haya acceso. Macías se informó, quiso salir con una columna, pues, y la columna del presidente Obiang también avanzó. El encuentro fue en Nievang, que también hubo tiroteos, pero ya Macías ya se comprendió de que, porque les había engañado a los militares de que era Nigeria que nos estaría atacando. Vaya. O sea, entonces los muchachos estaban animados para continuar a defender la patria. Pero el mismo Macías comprendió y se dio la vuelta atrás, porque desde Nievang hubo una defensiva muy fuerte. Pero era una estrategia, montaron unas metralletas al nivel de donde esto de agua. Aljibes. Vaya. Entonces disparaban y Vaya. los de Obiang mandaban sus disparos, no sabían, los disparos iban hacia el suelo y entonces fue difícil hasta que con los tanques se montaron, llegaron a la entrada de Nievang. ¿Dónde estaba usted en todo este tiempo? Yo ya estaba en el gabinete del presidente. El actual. Sí, porque cuando yo llegué el día 2, al invitarme a su casa a la tarde, me dijo que esto es lo que yo no puedo cambiar tu decisión. La población, si se entera de esto ahora, va a estar en fiesta. Entonces dice, no, quédate en el gabinete. Todas estas cosas, el desarrollo, lo escuchaba así y tal, como, en fin. Entonces fue difícil que Macías accediese a Bata. Intentó huir. Ya los muchachos ya tenían instrucciones
para cerrar todos los caminos. Se adentró en un bosque de Vildosí, pensó que podía ir por los caminos del bosque. Vaya, intentando atravesar la frontera. Para ir pues, posiblemente a Camerún, porque es ahí. Vaya. Entonces lo cogieron ahí, se hizo todo el juicio. Yo creo que hay que celebrar y felicitar al presidente y explicar bien a los jóvenes de hoy, porque es nuestra historia. Desde luego. Mejor que sepan cómo han sucedido las cosas para que nadie venga a tergiversar el verdadero sentido nacionalista en nuestros actos. Desde luego. De hecho, vamos a ir con este punto porque creemos que es muy importante para este espacio. Me gustaría conocer el punto de vista del rector. Pues bien, mira, la tensión interna y el malestar del pueblo llegó a su máxima expresión. El entonces teniente coronel no tenía ni la más mínima ambición de ostentar el poder ni acceder al poder. Solo en respuesta al clamor del pueblo, porque la necesidad del cambio afloró en la conciencia del pueblo y se podía leer en los rostros de cualquier ciudadano de a pie. Entonces, en respuesta a este clamor, Su Excelencia Teodoro Obiang Bazogo, que tenía la máxima graduación militar entonces, teniente coronel, porque algunos piensan que tenía planificada una estrategia para derrocar al régimen. No, 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 ni sin la más mínima ambición, porque no tuvo ninguna ambición de ostentar el poder. Simplemente y llanamente su espíritu patriótico hizo posible de que coordinase para dar respuesta a la necesidad y al clamor del pueblo. Y también con la ayuda de este mismo pueblo y con la ayuda de la divina providencia se pudo materializar el golpe de libertad del 3 de agosto de 1979. Por lo tanto, hay que dejar claro de diferentes situaciones que pueden emplazar a la confusión de la gente. Así que yo le voy a repetir una y otra vez. Su Excelencia Teodoro Obiang no tenía ni la más mínima ambición de acceder al poder. Entonces, simplemente para salvar a este pueblo cuyas libertades ya fueron secuestradas, tanto los 200 años de la colonización, como hay un periodo olvidado, que es la autonomía, que también fueron 4 años donde el ciudadano no podía ejercer sus plenas libertades, sumado a los 11 años de la triste memoria. Por lo tanto, surge el 3 de agosto de 1979, donde, y a partir de donde el pueblo empieza a experimentar lo que es la libertad, lo que es aire de libertad, lo que es la paz. Este es el objetivo. Wow. Entonces, ¿cómo se materializó esta estrategia de golpe y todo lo demás que ha explicado el consejero? Es que de lo que nosotros aprendemos de la historia, porque yo no estuve al frente, ¿me entienden, no? Aprendemos de la historia, de lo que estudiamos, de lo que los que son archivos vivientes nos trasladan su sabiduría y sus experiencias en las diferentes fases vividas en la historia del país. Entonces, una negra página como es el de la triste memoria, hay gente que han comentado, hay gente que transmiten fielmente todo lo que aconteció en aquel periodo y a partir de ahí uno se alimenta de información y de algunos meros y escasos conocimientos para poder expresar y para poder comentar, como es el caso que estamos hablando. Me gustaría conocer, don Juan, de verdad, después de esas palabras, no debe ser poco tomar valor para una acción como la que realizó el presidente actual y con el equipo que tenía, enfrentarse a un régimen tan fuerte, tan terrorífico como este. Sí, creo que lo ha dicho el rector magnífico.
que muchas de las veces decimos aquí vulgarmente, estabas al frente, pero creemos de que Su Excelencia el Presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Bajau, supo hacerlo sin ninguna ambición, como lo ha dicho el rector. Porque para evitar muchas situaciones, lo dije en mi primera intervención, que mi padre muchas de las veces, inclusive, viene alguien, una persona X, coge a las mujeres del ministro, les lleva a trabajar cacao. Esto pasó con mi propio padre. Vaya. Y cuando viene mi padre de la oficina a casa, ¿dónde están mis mujeres? No, tal persona ha venido a cogerles y era una historia que nadie ya no podría ya un vivir sin vivir. De hecho, les estoy diciendo que no lo hizo el presidente actual con una intención de sacar a una persona y tal, sino para que este país pudiese gozar lo que hoy mismo estamos gozando. Ustedes eran más jóvenes. Nosotros hemos seguido. El rector ha sido mi profesor. Estamos aquí ahora hablando. Son temas que la juventud actual debe vivir, porque si no seguimos a esas leyendas y ustedes no nos siguen a nosotros, que estamos intentando ir al camino para que nunca vuelva a suceder lo que sucedió, señores, es menester que la juventud actual conozca la realidad, como lo está matizando el consejero, lo está hablando el rector magnífico. Muchas gracias. Pastora. Al parecer me toca expresarme. Sinceramente, imagínense un joven en esta situación. Porque de aquella, el jefe de Estado era jovencísimo, muy joven. Y tenía que tomar una decisión tan importante como es sacar a su pueblo de la opresión en la que se encontraba. Nos paramos un minuto ahí. Pueblo oprimido, aplastado, sin voz, sin derecho, sin justicia, sin paz, sin prosperidad y un país totalmente destruido. Wow. Me imagino que de aquella, el jefe de Estado, Su Excelencia Macías, pensaba que llevaba al pueblo bien, en buen camino, pero no se paraba a escuchar los gritos. Es importante escuchar al pueblo. Sí. Y cuando llega ese joven patriota, con fuerza, con determinación, y decide una mañana sacar a su pueblo en las ruinas, porque hoy en día podemos ver con claridad, no hace falta hablar, un país que ya tiene, lo primero que hizo Su Excelencia fue aperturar las iglesias. Es muy importante tener a Dios presente cuando quieres hacer cosas buenas, porque yo creo que el demonio y Dios no andan en el mismo camino. Claro que no. Claro que no. Yo creo que Su Excelencia, el Presidente de la República, invocó al Espíritu Santo, invocó a Jesucristo, invocó a Dios para sacar a este pueblo delante, porque de aquella era muy joven. Entonces, su personalidad para con el pueblo era pertinente, muy necesario, porque cualquiera soñaba con esa libertad, con esa paz, poder comer tranquilo. No, como lo han dicho antes mis predecesores, antes estás así parado, te vienen mi madre fue una de las víctimas que venían a coger para ir a desgranar cacao, ni las pagaban. Vaya. Y muchas iban embarazadas, muchas se quedaban ahí muertas. No volvían a las familias. El papel
de su excelencia el presidente de la República, Obiang Bazogo, fue muy pertinente, fue trascendental porque fue un mandato divino, fue algo extraordinario, porque si no fuese por él, Guinea Ecuatorial, como lo ha dicho el rector, estaba al borde de desaparecer. Wow. Hoy en día sería un país, digamos, de Camerún o Gabón, sería que los gaboneses se han ocupado todo Guinea Ecuatorial o cualquier país, aunque Nigeria, yo qué sé, cualquiera hubiese hecho con este país. Pero Dios eligió a un hombre. Por eso cuando por primera vez su excelencia para enfrente del pueblo y crea el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, sus primeras palabras fueron el ideal, el hacer el bien y evitar el mal. Precisamente, todo patriota, todo ecuatoguineano, esté fuera o esté dentro, como les dije, aperturó las iglesias, creó escuelas, creó su partido y permitió que hayan más partidos políticos a nivel social. Permitió que la mujer pudiese hablar por primera vez. Era increíble. Nosotros pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, como lo han venido diciendo mis predecesores, estábamos muy oprimidos y necesitábamos esa persona. Por eso su papel principal era estar y velar y sacar al pueblo de la República de Guinea Ecuatorial en esa opresión. Sí. Hacer el bien y evitar el mal. Yeah. Aunque yo no sé, perdona que yo haya... No, está bien. La metodología, creo que una conversación, ¿no? Sí, sí. Que si uno dice algo y el otro puede dar una pincelada. Está bien. Efectivamente, muy bien, lo está diciendo. Hay una cuestión que quiero plantearse aquí y quiero dejarlo constancia. ¿Quién se arriesga su vida en la vida, valga la redundancia, para afrontar una situación como la que afrontó su excelencia Obiang Bazogo el día 3 de agosto de 1979? Solamente la persona impregnada de dotes altos de humanismo cristiano, patriótico, es el que escucha los llantos y la empatía, porque él también fue víctima de todo esto. Entonces, cuando escucha el clamor del pueblo, y cualquier persona no escucha el clamor del pueblo, pues él asumió ese riesgo acompañado de sus compañeros uniformados y protagonizaron el 3 de agosto de 1979. Y rápidamente hay una cuestión que ha abordado la hermana militante, llámase la hermana militante o lo que sea, de que el presidente de entonces no escuchaba, de tantos fracasos de golpes de Estado, que el presidente actual está dando clemencia y está perdonando. Pues bien, cuando una persona ya se ha declarado Dios, solamente escucha su voz y no escucha la voz de los demás. Y además, cuando la gente le rinden culto de eternidad en el poder, pues se inviste de Dios todopoderoso y se compite con el verdadero Dios. Se convierte en Dios de la tierra, en el milagro de la tierra, con todos los atributos que se le había dado en aquel entonces. Era imposible. Es increíble, de verdad. Esta es la realidad de la vida. Porque cuando una persona ya está ahí arriba y cree que ya es un Dios o pequeño Dios, vamos a ser Dios, pequeño Dios, ya cree que es todopoderoso, es omnipotente, puede hacerse y deshacerse. Y por lo tanto, otra voz no quiere escuchar. Ahí está el problema. Así. Endiosar. Así es. Al final, después de todo este malestar, finalmente llega la esperanza de la población el 3 de agosto de 1979. ¿Cómo fue ese día? Bueno, fue una alegría indescriptible. Indescriptible.
yo creo que es similar al mismo día 12 de octubre del 78. La gente estaba bailando, estaba muy alegre. Y creo que no ha sido en vano que lo hayan hecho, porque desde entonces me he quedado ya como miembro definido en el grupo del presidente. Yo conozco toda la evolución en un pueblo postrado, hoy no lo es Guinea Ecuatorial. Era un pueblo postrado. Yo no sé, yo creo que cuando hablamos aquí en estos medios, la población debe reconocer y verificar el estado avanzado del desarrollo de este país. El mismo programa publicado el día 3 ya definía el pensamiento del presidente. Porque cuando habla de la libertad, habla de la democracia, habla de derechos de las personas, su objetivo está detrás de todos estos. La gente ha querido forzar, que si no, el presidente no quiere la democracia porque no hay partido político y tal, pero nadie le impulsó dar aquel mensaje que justifica su estancia en el poder de Guinea Ecuatorial. Y no creo que haga falta enumerar. Aquí no habían técnicos. El único nivel que teníamos entonces era de la escuela superior. Wow. Yo soy de ahí. Celebro que la escuela superior ha aportado muchísimo al desarrollo de este país. Han mantenido la vida en el estatus de entonces. Pero gracias al pensamiento del presidente, tenemos técnicos. Todos estos son jóvenes de hoy. Ellos saben que no éramos nada, pero... Wow, interesante. Don Filiberto. Gracias. Mira, yo quiero, señor periodista, yo quiero perimetrar mis respuestas a la formulación de la pregunta. Es que se puede abordar mucho, se puede explayar. Sí, pero quiero perimetrarme. Usted ha planteado de que cómo el pueblo acogió el 3 de agosto. Perfecto, voy a limitarme ahí. Pues el pueblo se desbordó de alegría. Saltos, bailes, cánticos, a lo largo y ancho de la geografía nacional. Durante mucho tiempo. Porque el mundo se veía caer encima del pueblo. Y nunca creían que iba a amanecer ese día donde experimentasen la libertad. Porque uno de los bienes, uno de los principales bienes de una persona humana es la vida, la paz y la libertad. Cuando se te secuestra la paz, que es la riqueza vivida en la interioridad humana y en la exterioridad, cuando se te secuestra la libertad en tu propio país, donde has nacido, hágase la idea que cuando de una vez por todas se abre esto como un balón, como que se explotase un globo, ¿qué puede ocurrir? El pueblo se desbordó de alegría y que esto permitió que efectivamente recuperasen las expectativas y la esperanza de que por fin volvemos a respirar el aire que habíamos deseado y hemos estado deseando. Pues esta es la reacción del pueblo, porque el mismo pueblo también fue protagonistas del suceso del día 3 de agosto. Porque sin la ayuda del pueblo,
tampoco podía haber sido posible, porque el pueblo colaboró. Por eso yo dije, los principales protagonistas del 3 de agosto, pues el que está al frente y el que ha coordinado todo, que es el teniente coronel, el equipo de los compañeros uniformados que le habían secundado esa acción heroica, el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial y el todopoderoso Dios. Son los tres que hicieron posible esta acción heroica protagonizada por el entonces teniente coronel Teodoro Obiang Basogo. Wow. Don Juan, no sé cómo habría, no sé si usted vivió algo de aquel día o si ha escuchado algo especial. Claro, es fin de la dictadura del régimen anterior. Finaliza el régimen anterior, triste memoria. Wow. Entonces la gente se alegra, el desborde, como lo ha dicho el rector magnífico, todo el mundo contento, las barreras abiertas. ¿Por qué? Porque uno ya no podía salir de Bata a Niefan, de Niefan a Vinayong, de Vinayong a Mongomo, de Mongomo a Ñizok, pero todo esto se desbordó y todo el mundo contento. Eso es lo que pasó en ese día. Lo poco que puedo decirles. Santa Elisa. Sí, ese día, de hecho, les puedo certificar que hubo muchos niños que nacieron ese día. Fue el renacimiento del país, del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. De hecho, yo creo que, como lo han mencionado, después de la independencia, este fue una especie de otra independencia para Guinea Ecuatorial. Después de la independencia, yo no viví la independencia, pero he escuchado historias de la independencia. También fue momentos muy tristes, 200 años. El pueblo de la República estaba sumergido a los españoles que estaban aquí maltratando al ecuatoguineano. Después de eso, llega el presidente Macías, que tras haber recibido un país ya libre, Sí. sin los españoles, sin otras personas oprimiéndoles, él aparece, el pueblo se sintió un poco aliviado, pensó que por fin llegó la agonía que estaba sufriendo el pueblo, pero sin embargo volvieron a durar 11 años de opresión. Por fin, el 3 de agosto de 1979, digamos por ahí a las 3:30 de la tarde, porque fue de día, las cosas de Dios no suceden de noche. Llega la libertad del pueblo de la República de Guinea Ecuatorial. Fue un día eufórico, fue un día festivo, fue un día renacimiento. El pueblo volvió, aunque ya habían gente ya crecidos, nacidos y vividos, pero ellos se volvieron a sentir como si habían vuelto a nacer, porque como lo han dicho mis predecesores, adquirieron la libertad, que es un bien humano. Si usted no es libre de expresarse, si usted no es libre de comer, si usted no es libre de escuchar la música, si usted no es libre de estudiar, de ir al culto, a la iglesia, creer en Dios, entonces usted no es humano, usted es un animal, en el cual aquellos momentos fueron muy tristes. Entonces, cuando usted recibe, gracias a Dios, gracias a su excelencia el presidente de la República, su excelencia Obiang Basogo, el pueblo vuelve a nacer de nuevo. Entonces, cuando hay un bebé que nace, ¿qué es? No es alegría, no es fiesta, todo el mundo se volcó. Yo me acuerdo muy bien que, aunque muchos me dirán que no había nacido, pero en ese día nací. Ese día nací porque gracias a su excelencia Obiang Basogo,
mi madre tuvo la oportunidad de continuar procreando, porque las jóvenes anterior a esa fecha se les sacaban a los bebés para llevarles a la milicia, a ser militar. Qué fuerte. Imagínense. Y volvían a nacer porque nuestras madres sufrían, morían en esos bosques de desgranado de cacao. Mi madre volvió a nacer y gracias a que mi madre volvió a nacer, hoy en día existo, porque mi madre de haber fallecido antes a esa fecha, yo no existiría. Y si digo yo, digo todo el pueblo de la República de Guinea Ecuatorial, como lo han dicho antes mis predecesores, el consejero, el rector magnífico. El pueblo estaba al borde de desaparecer, pero es en serio. Estaba casi, podías ver, y el guineano que veías estaba muy chupado, digamos, muy flaco, estaba casi, digamos, muerto, porque veías al guineano de aquella con un color feo, como si viniese no sé, el guineano no vivía en sí. Entonces, cuando aparece su excelencia Obiang Eman Bazogo y saca al pueblo de esa opresión, fue un día de verdad. Desde entonces, hoy en día ya nos ven gordos, guapos, ya tenemos vida a nivel nacional, a nivel internacional. Nosotros también podemos decir de que Guinea Ecuatorial hoy en día ya es un país eminente y incluso podemos compararlo con otros países. Desde luego. Vamos a continuar, don Filiberto. Pinceladas. Sí. El 3 de agosto supuso un punto de partida de una nueva andadura política del país, de un nuevo rumbo político del país, de la recuperación de las libertades, de la vida independiente y de la paz. Sí. Nada más. Wow. Increíble. Bien, me gustaría continuar tocando esos puntos que ha matizado don Filiberto. Finalmente, el país alcanza esa libertad que tanto añoraba. Me gustaría conocer cuáles fueron los primeros cambios inmediatos que se implementaron tras el derrocamiento de aquel régimen. ¿Qué recuerda usted, don Alejandro? Bueno, el presidente Obiang, el teniente coronel, tuvo como programa su propio mensaje político que emitió, hablando de libertades, hablando de mil cosas. Entonces, tomó decisiones puntuales, no divagantes, Sí. puntuales, es decir, lo que incide directamente en la persona. Los bienes que fueron confiscados porque había abuso de poder, decretó que un tribunal que tenía que conocer estos casos para que se le restituyese a cada uno lo que tenía como justo. Decretó la apertura de las iglesias, porque las iglesias ya no podían funcionar. Decretó indultos de los políticos para que pudieran hacer la política, integrarse en la sociedad ecuatoriana. Entonces, todas estas acciones tienen como unos programas. Un programa de construcción, un programa de reconstrucción nacional. Sí. Un programa de edificación nacional. Y un programa de desarrollo en el que ya ahora estamos. Es decir, la reconciliación entre todos, hacía política de que no haya divisiones. La reconciliación, el perdón y nuevo rumbo. Sí. En todo eso usted estaba ahí.
Yo ya estoy dentro, porque lo puedo decir. No te activo viviente, Sí. pero yo destaco los más importantes. ¿Cuál fue su primera responsabilidad en este caso? En ese primer, digamos, gobierno. Bueno, me asignó estar a su lado. Wow. Es un privilegio. Yo creo que el mismo puesto es el que estoy ahora. Sí. Sí, yo era como consejero, Wow. hasta que después vio que ya quería abrir relaciones diplomáticas. Dice, no, tú has estado embajador, no sé, vas a ser embajador en España, que quería restablecer las relaciones con España a alto nivel. Que ya estaban rotas entonces. Muy rotas desde Macías. Entonces hubo misiones de buena voluntad para reaperturar. Yo fui el primer embajador para ir a representar el gobierno de Guinea en España. Todo lo demás, vengo a participar después de ir, me llama, después de 3 años, me llama para manejar asuntos exteriores como secretario general. Bien, después de todo esto me trae a la jefatura de Estado como ministro secretario general. Más tarde me sacan del gobierno, que era secretario general del gobierno, para que sea ministro de su gabinete, ministro de la jefatura, como ministro de misiones diversas. Sí. En fin, yo no puedo ya relatar todas estas misiones. Wow, de verdad, qué privilegio. Sí, porque... Filiberto. Bien, mira, después del golpe, el 3 de agosto, todo lo que es Guinea Ecuatorial hoy en día está circunscrito en el lema por una Guinea mejor y en el programa de la reconstrucción nacional. Ahí están los capítulos. Ahora, para la descripción pormenorizada de estos capítulos, ya vienen las acciones, lo que fueron las aperturas de las iglesias, el decreto de indulto, la constitución de un gobierno del Consejo Militar Supremo que tenía que materializar y poner en marcha todas esas acciones que fueron diseñadas en ese programa político cortoplacista. Había que recuperar la confianza de los inversores, había que integrar el país en el concierto de los países, en el panorama internacional, en el escenario internacional, porque fue aislado el país. Había que rehabilitar la economía del país, utilizando estrategia. Aislarlo en el sentido que otras naciones ya no querían. Estaba aislado en el periodo que ya había sido golpeado. Entonces, durante los 11 años no se conocía el país, por eso yo lo dije en mis primeros tramos de intervención. Entonces, este gobierno del Consejo del Militar Supremo tenían unas tareas inmensas que había que recuperar el país en un corto plazo, un país que habían devastado, desguazado completamente. Entonces las acciones son, entre otras, las que he mencionado. Hay que hacer que Guinea Ecuatorial se conozca a nivel internacional, hay que recuperar la economía del país, hay que crear un sistema educativo, porque la educación de los 11 años fue una educación revolucionaria, no respondía a ninguna expectativa de futuro, ni podía recoger la historia educativa de excelencia de los niños. Y por lo tanto, había que crear una educación en el país, sistema educativo, creando nuevas leyes, que es la nueva Ley General de Educación, que no había. El sistema sanitario también estaba en un estado de putrefacción, por decirlo de alguna manera. También había que reformar el sistema sanitario, ya le digo, el sistema económico, el sistema sanitario, sistema político, con vías a la democratización del país, que más tarde lo llega a denominar ensayo democrático, 1 o 2 años después, porque hay que empezar con ello. ¿Y cuáles son las acciones inmediatas para la recuperación de la economía? Pues para dar respuesta a las necesidades que encontraron en el país.
Su Excelencia optó una estrategia de llevar a cabo una ofensiva diplomática recurriendo a la mesa donante de Ginebra para obtener créditos económicos para financiar, porque el país no tenía nada para financiar los proyectos, porque para la ejecución de los proyectos hay que financiarlos y hay que encontrar dinero. Entonces se fue a Ginebra para presentar el programa ahí y para solicitar un crédito económico que haga posible la financiación de los proyectos que ya tenían concebido el gobierno del Consejo Militar Supremo bajo su liderazgo. Y después de esto no se llegaba ahí porque los fondos no eran suficientes, el país estaba totalmente devastado. Había que utilizar también estrategia para la integración del país en la zona de la UDEAC y en CEMAC. Sí. Ustedes saben, ¿no? De manera sucesiva. Entonces era un plan de acción agresivo, por decirlo de alguna manera, para la rápida recuperación del país. Se aperturó a las embajadas, como le he dicho, y otras tantas cosas, para que el país recupere la vida, resucite. O sea, un ejercicio de resurrección del país en una palabra. Entonces, para lo cual había que tomar esas decisiones, llevarlas a cabo con un equipo de gente comprometida, imitando el ejemplo del liderazgo del que está al frente, porque siempre hay que imitar el ejemplo del liderazgo del que está al frente, para que todos los demás actúen con vista a esta ejemplaridad. Wow. Increíble, de verdad. Don Juan, me parece interesante todo lo que acaban de hacer, acaban de mencionar, porque estamos hablando de un teniente coronel que obviamente es profesional digamos, en los cuerpos castrenses, pero que está llevando acciones tan increíbles para levantar un país. Sí, claro que sí. Bueno, ahora ya no sabremos qué decir, si es militar, si es... porque estamos viendo más acciones que militar. Porque después de que reversó el presidente Obiang el régimen anterior, yo creo que una de las primeras cosas que hizo era abrir el país, era entablar esas relaciones internacionales para recuperar lo que era la resonancia de la República de Guinea Ecuatorial. Dejar a cada guineano hacer lo que sabe hacer, porque había límites, había gente que sabían, pero sinceramente nadie hacía nada. Entonces tuvo que abrir para que el país, cada uno de los ecuatorianos pudiese hacer lo que sabe hacer y lo que puede hacer. Sí. Creo que fue una de las primeras acciones. Y mucho más adelante vinieron otras cosas que estamos ahora todos viendo. No podemos empezar a enumerarlo, porque yo sería un primer ejemplo, sería la senadora otro ejemplo. Entonces, porque cuando el presidente Obiang coge, diversifica ya el país, eso ya viene a ser después, pero las primeras cosas fueron entablar estas relaciones y después abrir el país para que pudiésemos caminar juntos. Gracias. Sí, las primeras acciones de Su Excelencia, el presidente de la República, jefe de Estado y presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, fueron muy directas, como lo han dicho mis predecesores, el consejero, el rector magnífico, mi compañero aquí, el senador don Juan Sima, fueron muy directas. Habría que tomar unas decisiones concretas. Tenía que tomar decisiones difíciles para aquellos que estaban en complot con el anterior presidente para oprimir al pueblo. Para ellos eran decisiones drásticas, eran decisiones que les estaban como sacando el pan de la mano, pero no era así. Les estaba poniendo en orden. Entonces, invitó, me acuerdo que me estaba contando, aparte mi madre que siempre me cuenta historias, mi padre, también la difunta senadora Jesús, en paz descanse,
siempre me contaba historias. Y una de las anécdotas que me contó la difunta Jesusa fue que, creo que fue en la reunión fue en una conferencia internacional en la ONU y mantuvo una reunión con los empresarios. El jefe de Estado. El jefe de Estado. Casi suplicándoles que en mi país hay petróleo. Por favor, necesito empresas, gente que pudiese venir a contribuir para con mi país. Y me acuerdo cuando Jesús me contaba esa historia, muchas veces se le llenaba los ojos de lágrimas porque recordaba, porque ella de aquella era protocolo de jefe de Estado y recordaba los momentos como han llegado ahí y tal, Wow. el avión de aquella. Entonces, las acciones que coge el jefe de Estado de aperturar iglesias, de crear, como lo ha dicho aquí, para no repetir lo mismo, entonces fueron acciones muy, muy pertinentes y necesarias. ¿Por qué? Porque el país necesitaba el desarrollo. Ya tenían la libertad, sí, es verdad. No comemos la libertad, como solemos hablar. Ya tenían la libertad, ya tenían la paz, pero necesitaban más. Entonces, el jefe, como un niño del pueblo, como un hombre patriota, como alguien que siente por su país, empezó a crear lazos. Lazos con los demás presidentes, lazos con empresarios, lazos con gente dispuestas a invertir en el país. El país, como les digo, estaba, como decimos todos, estaba totalmente en la ruina. Él heredó un país en la ruina, un país que no tenía nada. Y tenía una visión, y tiene una visión todavía. Les puedo garantizar que si entramos en la mente de su excelencia Obiang Nguema Mbasogo, no hemos llegado todavía ni al 1% de la visión que tiene su excelencia Obiang Nguema Mbasogo de la República de Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial, en su visión, en su amplia visión, es un país eminentemente progresivo. Es rico en todo, en petróleo, en agricultura, en todo. Entonces tiene en su mente una Guinea Ecuatorial muy grande. Está trabajando en ello y yo creo que ya hemos alcanzado, estamos llegando, pero todavía nos falta por llegar. Me parece muy interesante que haya tocado ese punto, porque de hecho justamente yo quiero saber si creen ustedes que el país ha cumplido con los ideales de libertad y desarrollo proclamados tras el golpe. ¿Creen ustedes que hoy en día podemos decir misión cumplida? Don Alejandro. Bueno, nosotros diremos que sí, porque somos del régimen, somos de este país, somos partícipes de las acciones del presidente. Pero que se diga que un país, cualquiera que sea, ha llegado a la cumbre. Yo no sé cuál es ese país en el mundo. Por lo tanto, creo que solamente puedo valorar el camino recorrido, que digo que el presidente tiene una inteligencia salomónica, porque las cosas que él piensa así de poco, pareciendo poco, pero al final llegan a ser los mejores pensamientos de su acción política. Por lo tanto, yo creo que tenemos democracia, tenemos partidos políticos, hay acuerdos políticos entre partidos, o sea, ¿qué es lo que falta? Que se dé un nombre de lo que no se hace en Guinea.
como estamos haciéndolo como en cualquier otro país, pero realmente yo digo que en este examen, yo no sé si hay un país que se puede calificar como maestro de la democracia o de la política. Cada país hace la política conforme al sentir de su pueblo y al espíritu de su pueblo. Porque que no nos comparen con otros países, porque no es un traje que se puede importar. Sí, don Filiberto. Sí, quiero un poco dar un paso atrás para abrir un paréntesis en el aspecto económico que yo abordaba, que Su Excelencia se trasladó a Ginebra en la conferencia de la mesa de conferencia de donantes para solicitar apoyo a la financiación de los proyectos inmediatos a ejecutar. Y después, más tarde, hace las gestiones para la integración del país en la zona UREAC y en SEMAN. ¿Por qué lo hace? Porque desde un principio solicitó, porque la moneda que circulaba en aquel entonces se llamaba ecuele. Y como era una moneda que no era convertible en los países vecinos, Su Excelencia solicitó al gobierno español el respaldo de ecuele por la peseta. Y el gobierno español lo negó. Y esa negativa hizo que el presidente utilizara Plan B, haciendo posible la integración de Guinea Ecuatorial en la zona de la UREAC, y que la moneda fuera, en vez de ecuele, francocefas, que sí que es una moneda convertible en los países de la subregión. Así fue la estrategia y la historia. Ahora, si ya se ha cumplido con los objetivos o no, pues bien, se ha cumplido y se está por cumplir también, porque la obra humana no es perfecta, sino perfectible. Si empezamos a describir pormenorizadamente, sector por sector, será muy difícil. Ya le cojo. La imagen actual y el panorama actual de Guinea Ecuatorial, a lo largo y ancho de la geografía nacional, es el fruto de la acción que se están realizando, los proyectos que están siendo ejecutados, inspirados en el lema por una Guinea mejor y en la reconstrucción nacional. ¿Cómo está el panorama urbanístico y la imagen urbanística de la ciudad de nuestro país? Los municipios, ¿cómo están? Ahí está. Se suele decir un refrán de que una imagen vale más que 1000 palabras. El sistema educativo, que les he hablado antes. Después de la adopción de una nueva ley general de educación, con el concurso de las cooperaciones bilaterales y multilaterales, porque funcionaba la UNESCO, UNESED, las cooperación española, que son los que Su Excelencia abrió las puertas para venir a ayudar al país en su nuevo caminar hacia unos horizontes de éxito. Entonces, estas cooperaciones hicieron un buen trabajo y se evaluó en su momento. Hoy en día, el sistema educativo de Guinea Ecuatorial es uno de los mejores. La creación de la universidad, que fue el prólogo de la creación de nuestra universidad, fue la implementación de la UNED, Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, 2 años o 3 años después del golpe de libertad. Entonces, fue una estrategia de Su Excelencia el Presidente de la República para dar satisfacción a aquellos ciudadanos que tenían esta capacidad para acceder a los estudios universitarios, y ya no decimos las becas masivas que se empezaron a conceder desde el día 3 de agosto. Pero no eran suficientes porque habían limitaciones. Entonces, Su Excelencia, para satisfacer en cierta medida y en cierta amplitud estas aspiraciones, estos anhelos de continuar los estudios superiores, la UNED, mediante un acuerdo, se estableció en Guinea Ecuatorial, Universidad Nacional de Educación a Distancia, que sirviese de abono para la futura creación de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. ¿Y cuánta gente? Y por supuesto la UNED continúa, Y después de un tiempo, en el año 1995, cuando Su Excelencia vio que el país ya estaba en condiciones para disponer su propia universidad, se creó la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, UNGE.
para la formación de los recursos humanos en el propio suelo patrio, en aquellas especialidades y en aquellas titulaciones que estén perfectamente armonizadas con las exigencias del desarrollo. ¿Y cuántos egresados han salido de la universidad desde su creación hasta la fecha de hoy? Más de 7.000 son los que están moviendo los eslabones administrativos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Pero la obra humana no es perfecta, sino perfectible. Y su excelencia es, en esta dirección, está emprendiendo sus acciones. Es perfeccionista. Una cosa es perfecto, porque Dios es perfecto, pero su excelencia es perfeccionista. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, las necesidades humanas son inmensísimas. Como lo ha dicho el hermano militante Alejandro, es que ¿quién en la vida puede decir que está satisfecho? Ninguno. Las satisfacciones y las necesidades humanas terminan cuando la persona se le pone en la tumba. Ahí es cuando termina. Y empiezan desde la cuna. Ahí es donde uno empieza a exponer las necesidades. El niño que nace desde la cuna empieza a exponer sus necesidades y la madre es la que sabe interpretar fielmente qué es lo que quiere la criatura suya. Empezamos con las necesidades y cuando llega creciendo desde el punto de vista de crecimiento físico y crecimiento intelectual, las necesidades se incrementan y hay que extenderlo por toda la geografía nacional y toda una población. Por lo tanto, su excelencia con los programas políticos diseñados en su partido, que es el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, está cumpliendo taxativamente con las necesidades básicas indispensables que dignifican la persona. Viviendas sociales, bien, agua potable, luz, electricidad, para erradicar la pobreza energética, la educación, la sanidad. ¿Qué podemos decir de esto? Un montón de cosas. Entonces, ahí están las realizaciones, las ejecuciones encaminadas a dar satisfacción a las necesidades del pueblo y a las demandas del pueblo. Pero no se limitan hasta ahí. Como la vida no es estática, sino continua, dinámica, entonces las necesidades tampoco no son estáticas, sino dinámicas. Por lo tanto, hay que ir adaptando las necesidades al compás de los cambios que se producen en el entorno de la vida de la persona. Y en esto está comprometido su excelencia Obiang Mambazoa. Wow. Don Juan, ¿qué piensa? Bueno, y yo desde este plató quiero decir de que para mí creo que la misión está cumplida. Ha sido la palabra. Está cumplida, yo le quiero decir al señor consejero que vuestra misión, la misión del presidente de la República, con todos sus amigos y los que han hecho posible que estemos como está ahora el país Guinea Ecuatorial, misión cumplida. ¿Por qué? Porque ustedes siguen ahí, pero no nos han dejado solos. Inclusive han pensado para el más allá, dejarnos a un joven dinámico, un hermano mayor, que es el que han dicho, usted va a llevarse con sus hermanos, sus hermanas, para que hagan de la República de Guinea Ecuatorial un país referente. Así que, misión cumplida. Gracias. Gracias por ese aporte. Pastora. Sí, quisiera en primer lugar personalmente agradecer aquí al consejero, ya que a él tenemos presente aquí ahora, y decirle que han trabajado muchísimo, porque dijo algo ahí como, sabéis ustedes que no éramos nada de aquella. Sí, para nosotros ustedes eran todo, y para el país de la República de Guinea Ecuatorial. Ustedes sois el punto clave que necesita Guinea Ecuatorial. Y todavía les necesitamos, porque tanto la experiencia como el conocimiento son dos, digamos, articulaciones para el ser humano, para su pleno desarrollo. Porque si no tienes experiencia, no tienes educación, no tienes formación, ¿qué eres?
Entonces nosotros les felicitamos por la ardua tarea que hicieron el día 3 de agosto hasta la fecha y antes también, porque para planear un golpe de libertad necesita un planteamiento serio. Entonces, antes de esa fecha y después, podemos decir que Guinea Ecuatorial ha alcanzado las perspectivas. Podemos decir que sí, porque es evidente. Es evidente el trabajo, la labor que han hecho. Podemos decir que Roma no se construyó en un día. Sí, Roma no se construyó en un día. Todavía hay mucho por hacer, todavía hay mucho por caminar, todavía hay mucho cambio de mentalidad necesario que cambiar. Yo puedo decir que Su Excelencia, Presidente de la República, Obiang Nguema Mbasogo, puso al país el desarrollo antes. El pueblo necesita ese cambio de mentalidad que le llama a Su Excelencia todos los días. Cambien la mentalidad. Ya os he puesto todo a vuestro alcance. Ya tenemos todo. Hoy en día un joven ya no tiene que esperar a que le contraten. Ya puede emprender porque lo tiene todo a su alcance. Entonces, si esperamos que sea él mismo que nos venga otra vez a emprender, ¿cómo? Después de ponerte la comida en la mesa, ¿también hay que ponerte la comida en la boca? Pues no. Claro que usted mismo coja la cuchara y empiece a comer. Así es. Así es. Es el consejo que puedo, o sea, es lo que puedo decir respecto a si hemos alcanzado las perspectivas. Claro que sí. Estos señores han hecho mucho trabajo, muchísimo. Ya tenemos la comida sobre la mesa. Ahora es cuestión de que nosotros mismos cojamos la cuchara y empecemos a comer. No esperemos ni al camerunés, ni al nigeriano, ni al español, ni al americano para venir a mejorar el desarrollo del país. Como lo ha dicho mi compañero, gracias a Dios que nuestros padres nos han dejado a Su Excelencia, el Vicepresidente de la República, que está tomando acciones pertinentes, continuidad para el desarrollo, para seguir desarrollando y teniendo un país eminentemente progresivo. Porque la mente, como lo ha dicho aquí el rector, la persona humana no se sacia con decir, no, ya estoy llena, me quedo aquí con lo que ya tengo. Desde luego, no, todavía hay muchísimas todo. Cosas. Sí, pero la mente humana es ilimitada, desde luego. Así es. Don Filiberto. Matices y todo esto. Estamos aquí para eso. Es que estoy encantado. Mira, sector político. Rápidamente. Cuando yo hablaba en algún momento de mi intervención, yo dije, ensayo democrático. Perfecto. O sea, 2 o 3 años después del golpe de libertad. Se reforma la Constitución, se hace una nueva ley en 1983 y se elabora en la CONIBE, que es la Carta Magna, la Constitución, para sentar ahí las bases jurídicas para que Guinea Ecuatorial se convirtiese en un Estado de derecho, que exige el respeto, las obligaciones de los ciudadanos, que fija los derechos y deberes de los ciudadanos. Sí. La ley, fundamental, la ley madre. Y a partir de ahí, esta misma ley contempla en algún momento de la historia de la vida del país la creación de un partido político, porque un gobierno no puede continuar así sin estar asentado sobre una base jurídica democrática. Sí. Se crea el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Para responder a las exigencias de aquel entonces, porque la dinámica lo exigía. Y después de un tiempo se vuelve a exigir, no. Entonces, por eso le he dicho, hay que ir adecuando las necesidades al compás de los cambios que se producen en el entorno de la vida. Las circunstancias de aquel momento aconsejan el pluralismo político. Hay que reformar la Constitución para contemplar allí la base política de él, que contemple el pluralismo político, con la posibilidad de creación de partidos políticos, no solamente el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, en el aspecto político. Y después se ha cumplido el ciclo, que es
corto, medio y largo plazo. Ya hemos cumplido esto. Perfecto. El 3 de agosto y los objetivos de su excelencia el presidente de la República se han visto cumplidos en el aspecto de reformas políticas a nivel interior y a nivel exterior, ¿por qué no? Nivel económico. Después de ir solicitando donaciones, integrando el país en la zona EUREAC, CEMAC, etcétera, etcétera. Entonces, con la visión de la divina providencia, aparición del petróleo. Entonces, su excelencia dice, no, para el mejor gasto planificado de los fondos provenientes del petróleo, hay que asociar todo el pueblo. Organización de conferencias económicas del país. Sí. Para planificar la mejor manera que hay que gastar el dinero del petróleo cuando se vio las primeras producciones pomposas en el año 1996. Se convoca la primera conferencia económica con la participación de todas las capas sociales. Y ahí se planificó cómo hay que gastar el dinero y las sucesivas evaluaciones de esas conferencias económicas. Ahora tenemos una proyección temporal de 2035. Perfecto. Pero parte de dónde? De lo que le he dicho, esta planificación. Por lo tanto, la vida no es estática, sino dinámica. Se ha hecho mucho y queda mucho por hacer. Sí. Porque no se puede estar satisfecho con lo que se ha hecho. El ser humano, por antonomasia. Lo más importante que quiero destacar rápidamente es que el legado es muy importante salvaguardar, cuidar. Nosotros que ya somos mayores, estoy en la bancada del nuevo militante y ya somos mayores. El buen trabajo al frente y bajo el liderazgo de su excelencia Obiang Basso que se ha hecho y que se está viendo y salta a los ojos y está brillando en el firmamento de la patria de norte a sur, de este a oeste, que esté bien en todos los sectores, sector político, sector económico, sector social. No queremos explayar, no quiero explayar por el tiempo. Que la futura que la generación, nuevas generaciones, las llamo así, y cualquier otro también las llamará así, que las nuevas generaciones sean responsables y que sepan de que esto ha sido un trabajo titánico para llegar a esto. Que lo cuiden, que no lo gasten. Porque se puede destruir una cosa en un día, pero para construirlo pasa tiempo. Sí. Entonces, las cotas de desarrollo alcanzadas por el país a nivel de hoy, hablando de 26 de agosto de 2025, por lo menos, y lo que también está en curso de ejecución, que se cuide, que no se gaste. Sería un trabajo que no ha valido la pena y será un trabajo devaluado por las generaciones nuevas. Sí. Me gustaría conocer o saber, don Alejandro, ¿qué lecciones puede aprender actualmente la juventud y los, digamos, de los hechos ocurridos, digamos, en la época o el periodo de la triste memoria? ¿Qué puede aprender la juventud actual de todo esto? Bueno, de la juventud yo me gustaría mandarles este mensaje. La historia no se crea con una creación divina de la nada. Venimos de un punto y vamos hacia otro punto. Por lo tanto, lo que hemos hecho hoy, estamos dejando una herencia a la juventud de Guinea Ecuatorial. Entonces, quiero decirles que se ciñen los cinturones, porque a ellos ya les toca. El trabajo que hemos hecho es titánico, porque no hemos tenido en la historia el nivel de desarrollo rápido que se ha dado en Guinea Ecuatorial. Muchos países de nuestro entorno están añorando lo que tenemos, pero son los primeros que llegaron a la independencia. Y también producen los mismos productos petroleros y minerales. Por lo tanto, es que a partir de la experiencia de vuestros mayores, que os ciñáis los cinturones porque ya
vuestro enfrentamiento es alcanzar las cotas de otros países más avanzados. No miremos nuestro entorno que no, para quedarnos como cómodos. No hemos llegado al final, pero tienen ellos que mirar al futuro, porque este país no puede quedarse atrás. Por lo tanto, es un consejo de aprender de esto y darle el dinamismo juvenil que caracteriza a todos los jóvenes. Wow. Me quedo con esa expresión, dinamismo juvenil. Ajá. Don Filiberto. Yo me baso, en primer lugar, en sugerir, recomendar a los jóvenes que se formulen las siguientes preguntas, todos los días. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde queremos ir? Cuatro interrogantes fundamentales que van a orientar muy bien a los jóvenes, que son las nuevas generaciones. Y un joven que no se formula esas preguntas, o una persona humana que no se formula esas preguntas, está perdida. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Y hacia dónde quieres ir? Porque ahora mismo, por ejemplo, como lo ha dicho la mano militante, muchos jóvenes creen que esas transformaciones espectaculares, infraestructura vial, puertos, aeropuertos, viviendas sociales, hospitales, escuelas, universidades, etcétera, etcétera, es como un maná que viene del cielo y se ha posado en la tierra. No, fue un trabajo y ha sido un trabajo titánico. Hay que repetirlo una y otra vez aquí. Y que se quede claro. Y que lo valoren. Hay que valorar lo que se ha hecho. Aunque no ha sido usted partícipe de esto, pero lo está disfrutando, es un bien. Sí. Lo que yo decía, la filosofía de funcionamiento y el ADN del PDG está en la persona de su sector. Y el lema, o sea, mejor dicho, el ideal del partido, como en algún momento lo dijo, hacer el bien y hacer el mal, es un ideal sociocaritativo. ¿Pero qué es hacer el bien y evitar el mal? ¿Quién lo puede explicar? Solamente a través de las realizaciones, a través de las obras que disfrutan los demás. Esto es demostrar el amor al otro, el ser empático, el hacer que, si tienes oportunidades, haga obras en beneficio de los demás y en beneficio de todos. Es como si nosotros trasladamos esa reflexión en el ámbito religioso. La fe sin obras es una fe muerta. Ahí está el ejercicio. Simple y llanamente esto. Ahora, ¿qué pueden aprender los jóvenes? Voy rápidamente. Primero, la nueva generación. Que sean jóvenes que cultiven el espíritu patriótico, que cultiven el espíritu de afectividad, el amor, que cultiven el espíritu de la formación, considerar que la formación y la educación son las principales vías para el acceso de bienes de imprescindible y extraordinaria grandeza, y que el nivel educacional de un país, cuando un país tiene un nivel educacional alto, es un país que sabe defender la soberanía, porque la soberanía no solamente se defiende en simbolismos, no. Hoy en día la batalla de ideas es lo que prima. Entonces, una persona que no tiene ideas, una persona que no tiene formación, ¿cómo puede hacer que el país desarrolle? Por ejemplo, un joven que no tiene, de los tantos que tenemos, que solamente esperan vivir de lo que se ha hecho y no quieren dar lo mejor de sí para que esto, de alguna manera, camine. Como el joven dinámico que estamos hablando, del hermano militante, vicepresidente de la República, que es un joven dinámico que impulsa el desarrollo. Es decir, es un joven bien retroalimentado para ayudar a empujar, es decir, coger el tren de alguna manera y retroalimentarlo para que vaya más allá. El horizonte está indefinido, pero hay que llevarlo más allá con esta eficacia, con ese espíritu de compromiso. Que los jóvenes no sean adoctrinados. Tienen que ser jóvenes reflexivos, jóvenes que saben discernir, jóvenes que tienen espíritu de crítica y autocrítica. Que sean jóvenes que saben y que deben cultivar este espíritu de responsabilidad. Asunción de responsabilidad, asunción del compromiso de que, mira, es una enorme responsabilidad
lo que nuestros padres han hecho y lo que nuestros mayores han hecho, y por lo tanto nos toca cuidar y llevar este tren con muchísimo cuidado y con muchísima inteligencia. Y para llevar el tren con muchísimo cuidado, con muchísima inteligencia, la formación y la educación. La educación es una poderosa herramienta de transformación de las mentalidades de las personas. Y la formación está al servicio del desarrollo, porque contribuye a su consecución progresiva. Sí. Digo, postulado, vale más un pueblo culto que un pueblo rico. Ahí está todo. Por lo tanto, estos jóvenes, cuando saben interpretar fielmente la voluntad política y la filosofía política del artífice y autor de las transformaciones del país, esto promete mejoras. Esto es lo que les puedo decir. Gracias. Don Juan. Sí, brevemente voy a decirles de que es así. Cuando yo dije aquí de que al consejero que misión cumplida es porque en este aspecto donde están preocupados en dejar el legado no en las manos de la gente que no sabe lo que se ha hecho para este país. Sí. Y yo lo puedo decir de que es la misión cumplida que yo decía, porque se ha pasado y lo hemos cogido. Porque ¿qué es joven? Estamos trabajando de generación en generación. Estamos hablando ahora con el consejero. El consejero es de una generación. Entonces a su lado está el rector de otra generación. Sí. Entonces estoy yo de otra generación. Entonces somos jóvenes, esta otra. Y ella viene otra gente detrás nuestra. Porque yo soy parlamentario, senador de la República. Hay reuniones que yo ya no puedo atender. Que dicen jóvenes parlamentarios de 45 años abajo. Yo ya no puedo asistir a esta reunión. Entonces nosotros asumimos que han hecho su trabajo, ahora nos toca. ¿Y cómo nos toca? Con la persona que nos han dejado, el joven dinámico, el vicepresidente de la República, que nosotros todos estamos, porque esto se está viendo. Ahora nosotros también volvemos a decir a la juventud que nos sigue, que señores, si estoy en la misma mesa, en un mismo plató, con el consejero especial del presidente de la República, ¿qué más desear? Entonces ustedes que nos siguen, hagan el efecto multiplicador para que esto sea convertido en una nación como queremos y como ellos han querido de que sea. Gracias. Pastora. Señor periodista, en mi intervención anterior le dije que yo pienso que nuestros padres han trabajado muchísimo y donde han dejado el país, para mí, han alcanzado la optimización. Porque calcula, de aquella no había todavía escuelas como lo hay ahora. No había formación como lo hay ahora. Pero han llegado a depositarnos un país tan eminente, tan profesional y tan bonito, tan hermoso. ¿Qué nos toca ahora? Cuidarlo. Cuidarlo no solo las infraestructuras, cuidarlo integrando a nuestros archivos humanos en todo. Cuidarlo integrando a la mujer. Porque le voy a decir una cosa. Hoy en día, gracias a su excelencia el presidente de la República, Guinea Ecuatorial disfruta de la libertad, de la paz que reina en nuestro país, pero tuvo al lado una eminente personalidad, su excelencia la primera dama de la nación, doña Constancia. Esa mujer estuvo desde el principio y va a seguir estando. Les quiero aconsejar que tengan presente a la mujer. La mujer no sabe discriminar. La mujer no sabe que... me van a disculpar. Si vamos ahora mismo en lo que es la corrupción, pocas mujeres
están en esa línea. La mujer vela por el bienestar de todo ecuatoguineano, porque la mujer ve a los hombres, los jóvenes, como sus hijos. Netamente como sus hijos. Entonces es muy importante que la juventud mantenga ese lineamiento de su excelencia Obiang Bazogo, porque anteriormente la mujer no podía hablar. Hoy en día, como me estoy expresando libremente, estoy expresando lo que veo, lo que siento, lo que pienso. Porque como lo ha dicho antes el rector y nuestro consejero, el consejero del presidente, su consejero personal, y ha hecho mucho trabajo, también ha estado ahí. Cuando uno tiene malos consejeros, la cosa sale mal. Por eso le he felicitado antes al consejero, porque ha estado ahí dando buenas sabias. Ha estado ahí aconsejando bien a su excelencia el presidente de la República. Es el mismo ejemplo que tenemos que seguir. Luego. Debemos seguir apoyando y cuidando todo el legado que nos han dejado nuestros padres. Ellos son tanto las mujeres como los hombres. Para mí son heroicos, son nuestra heroína, son nuestros héroes. Y necesitamos que estén siempre presentes. Muchísimas gracias. Y la juventud debe aprender y copiar de los valores que nos han inculcado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Ha sido un placer. Sí. Ok. Me encanta el diálogo. Me encanta la conversación. Vamos a ir concluyendo. Sí, rápidamente. Sí. Para algo estamos aquí. ¿Está bien? Bien, se emplaza la confusión del término joven. ¿Qué es joven? ¿Qué es persona joven? El término joven se define por edad cronológica, por la edad biológica, porque hay etapas de crecimiento de la persona humana cuando nace. Infantil, juventud, adultez y más allá. Sí. Entonces, la juventud constituye el principal activo de un país. Tenemos que dar una definición ortodoxa de lo que es persona joven. Juventud, ¿aquí qué es? ¿Es por la edad biológica o por la edad cronológica? Porque hay gente mayor que se comportan como jóvenes y jóvenes que se comportan como gente mayor. Así es. Entonces vamos a aportar la definición de lo que es la persona joven. El comportamiento también. Yo le cojo un ejemplo rápido. Sinceramente, el tiempo lo tenemos muy limitado. Sí. En el campo donde yo trabajo. No por el mero hecho de que uno haya terminado o culminado los estudios universitarios y exhibe un título, es maduro. No. Su pensamiento puede seguir acusando de joven por el comportamiento, por la manera, pero ya tiene un título. Entonces, hay factores que intervienen en la definición de la persona joven, pero no a ello me voy. Simple y llanamente quería dejarlo claro porque es un término que se emplaza a la confusión. Una recomendación que yo quería también, que no puedo dejarlo en el tintero para con los jóvenes, es que se mantengan vivo y de manera permanente y constante el diálogo intergeneracional. Porque cuando no hay fluidez de diálogo entre nosotros, la bancada de los ebunas, yo me formo parte aquí, cuando no hay y se corta este hilo de comunicación, esta fluidez de contacto y de comunicación, estamos perdidos. Sí. Entonces ellos deben hacer un esfuerzo añadido de mantener, repito, mantener vivo, constante y permanentemente el diálogo intergeneracional, para que el hilo se transmite de una generación a otra y después desde allí también se transmite a la siguiente, a la subsiguiente y así sucesivamente. Para que todos, en vez de mirar unos a otros, fijemos la mirada en el horizonte para alcanzar este horizonte de felicidad anhelada y añorada por todos. Desde luego. Señoras, de verdad ha sido un placer. Pastora, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí. Muchísimas gracias también por todos los aportes.
Sí, gracias a ustedes. Quisiera dar también, como lo ha dicho aquí el rector, pero esta vez más breve, es que el tiempo es muy limitado. Sí. Si nos ponemos aquí a hablar y aconsejar a los jóvenes, llegaríamos hasta mañana. Aquí lo más importante es, como lo ha dicho aquí mis predecesores, es saber de dónde venimos, dónde ya estamos y a dónde queremos alcanzar. Como dijimos antes, Su Excelencia el Presidente de la República tiene una visión panorámica de cómo tiene que estar Guinea Ecuatorial. Por eso aporta para el desarrollo del país. Y la juventud debe acompañar a ese desarrollo, porque el desarrollo va acompañado de todo. Muchísimas gracias, de verdad, sinceramente, por esta invitación. Gracias a usted, que me han brindado. Es un honor y un placer para mí haber asistido aquí con todos ustedes y con estas eminentes personalidades que para mí son el archivo humano que tenemos. Y siempre, como lo acaba de matizar el rector, debe haber esa conversación generacional, esa cita generacional para transmitir la historia a la juventud. Porque el joven que no aprende de la historia corre el riesgo de volver a recaer en los mismos errores. Gracias. Muchísimas gracias una vez más. A usted. Don Juan, muchísimas gracias por responder a nuestra invitación. Muchísimas gracias por hacerme partícipe en ese plató y esperamos volver a estar con ustedes en otras ocasiones. Gracias. Don Filiberto, nunca me cansaría de darle las gracias, de verdad. Usted es una persona muy ocupada, sin embargo, también siempre está disponible para respondernos. Gracias. Pues son las obligaciones y la enseñanza que hemos aprendido de Su Excelencia el Presidente de la República. Ese espíritu de compromiso, esa resistencia física, moral y intelectual para aportar lo mejor que cada uno tiene para con el país. Ese programa es muy importante y es un foro, un programa, y las cosas que hemos dicho aquí, los temas que hemos analizado, van a servir de ejercicio de aprendizaje para aquellos que de alguna manera desconocen la historia de lo que es el 3 de agosto y la importancia que reviste esta fecha. Muy importante porque es el punto de partida de todo lo que es Guinea Ecuatorial hoy. Aparte de que hay otra mucho más importante, que es el 5 de junio. Porque sin el 5 de junio no habría 3 de agosto. Y por lo tanto, vamos a seguir en carrera. Muchísimas gracias, señor periodista. Muchas gracias una vez más. Don Alejandro, de verdad, personalmente me siento muy feliz de tenerle en ese espacio. Desde mi punto de vista también he alcanzado algún logro en mi carrera, en esa labor que estoy realizando. Gracias por responder a nuestra invitación. Muchísimas gracias a la televisión Songa. Yo diría, vamos a tener fe en nuestro pueblo y esperanza en nuestro pueblo. Lo dice el presidente en uno de sus carteles ahí, yo creo que en el aeropuerto de Montgomery. Tengo fe en mi pueblo, confío, tengo esperanza. Por lo tanto, lo que estamos haciendo aquí es una manifestación de fe en nuestra juventud y en el pueblo de Guinea Ecuatorial. Muchas gracias. Gracias, una vez más. Ok, gracias, audiencia, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, de verdad, estar con ustedes en este espacio. Agradecemos de manera muy especial a todos los que han hecho posible la organización de este proyecto, este programa especial, especialmente a Hotel Colinas por su espacio, y también a todo el equipo técnico de Azonga Televisión por toda la labor que han estado realizando desde que emprendemos este objetivo. Y también, ¿por qué no?, a ustedes por estar siguiéndonos durante todo este tiempo. Y no olvidamos felicitar a toda la República de Guinea Ecuatorial por esta fecha tan importante que estamos celebrando, el 3 de agosto, especialmente al presidente de la República, Su Excelencia Obiang-Yimane Batuah. Muchas gracias. Nos despedimos dejándoles con la programación de Azonga Televisión. Hasta la próxima cita. Adiós.